¿Cuánto gastáis en luz al mes aproximadamente? 400 o por ahí. 60 euros. 300 y algo. ¿Qué te voy a decir? ¿Yo 30 euros al mes o así? ¿Qué opináis de las luces de Navidad? Nos encantan, preciosas. ¿Creéis que son necesarias? Sí, da muchísima alegría. Se puede restringir, pero no suprimir. Claro que sí. Eso sí. O sea, podría no haber luces, o sea, es un día de Navidad especial. No te digo estar 2 semanas con esto, pero un tiempo no está mal. Pues a ver, en los tiempos que corren la verdad que está un poquito la cosa complicada, pero bueno, es que si llegan estas fechas y tampoco nos dan un poquito de alegría, pues... Pero bueno, habría que recortar también un poquito en algunas cositas. ¿Cuánto gastáis en luz al mes aproximadamente? Pues es que te digo lo del año pasado, porque este año todavía no me ha venido la factura alta, quiero decir. Pues a lo mejor unos 400 o por ahí al mes. Porque más o menos, ¿cuánto gastas aproximadamente de luz al mes? Yo unos 60 euros. Nada más. Perfecto. ¿No? ¿Eh? ¿Es poco? Poco, sí. Pues ¿Cuánto crees que más o menos vaya a llegar? Unos 300 y algo. Bastante. Sí, vivo en una casa grande, en un chalet y es bastante. ¿Cuánto pagáis al mes en luz y electricidad? No pagamos nosotros la luz. Vivimos en casa todavía de los padres. ¿Y cuánto creéis que cuesta, más o menos? A ver, mi casa no es mucho, porque no gastamos mucha luz, pero no creo que sean más de 80 100 euros. Pues no te puedo decir, yo no tengo ni idea. Yo no tanto porque, claro, vivo sola y no te administras igual. Y además he hecho varios cambios en la casa, que primero haces una inversión pero luego la amortizas. Entonces ahora estoy gastando menos, he bajado la potencia y sí que se nota, sí que se nota. ¿Y qué cambios has hecho, por curiosidad? Pues he bajado la potencia, he cambiado de comercializadora, entonces buscando siempre el mejor precio. Y también estoy haciendo otra utilización de la energía que hacía antes. También tengo la calefacción por acumulación, entonces ahora al bajar la potencia, pues lo gasto de otra manera. He puesto que carguen a otra hora y como soy todo el día fuera de casa, pues me administro de otra manera. Y pongo el aire que es cuando llego a casa y bien. ¿Y entonces el gasto mensual cuánto te sale, más o menos? El mensual unos 140 y ahora ya que he puesto la calefacción, eso va subiendo como la espuma. ¿Y usted? Yo tengo gas natural, también vivo sola y de luz gasto poco. ¿Cuánto? ¿Qué te voy a decir? ¿Yo 30 euros al mes o así? Sí. ¿Crees que son necesarias las luces de Navidad? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque la Navidad es así. La Navidad es alegría y las luces pues dan alegría. Eso me parece. Necesario, o sea, no es una necesidad claramente, pero o sea, que aporta algo a estas fiestas, claro, eso es verdad. O sea, necesario no es más necesario otro tipo de cosas como la calefacción, la luz y de casa, pero sí, o sea, es bonito, eso sí. Porque más o menos aproximadamente cuánto pagáis de luz. No sé, yo es que no sé. ¿Ni idea? Bueno, lo pagan mis padres y supongo que es bastante, pero joder, yo creo que las luces pues hacen que vengan muchos turistas, que sí que es verdad que se podría reducir un poco, pero joder, yo creo que si estuviésemos tan mal no habría tanta gente en las calles, supongo, la gente estaría un poco más preocupada, pero yo veo a todo el mundo feliz, está todo el mundo contento, a los pequeños les encanta y es una forma de pasar una tarde pues viendo las luces de Navidad en Madrid. Sí que es verdad que se podría ver a lo mejor luces ecológicas, no sé, pero yo creo que están muy bonitas, así que no sé. Están muy bonitas. Sí, están bonitas. No cojáis ¿sabes? Esa parte, coger la mía, por si lo ve. Lo ve el gobierno, que bajen la luz. Por el bien de todo el mundo, está, la verdad, ahora está todo muy caro. La luz, el gas, es que es todo. Para la luz es que es todo, es que es brutal. Es todo. Entonces, sí, mucha alegría, mucho de todo, pero hay que decir que, bueno, que piensen un poco en las personas que somos de a pie, que no tenemos otra cosa que, ¿vale? Claro. Así que se aprovecho. Bueno, vamos, aquí nada más que... Creo que ya está.